Bueno, amigos, seguimos entonces de charla con Ricardo Barceló, que siempre digo que las cosas más lindas se dicen en los cortes, pero no en este caso con Ricardo, que él se brinda alma, corazón y vida acá a la entrevista. Eh, Habíamos dicho cosas importantes para el segundo bloque, recordármelas Bien, como habíamos hablado un poco de la formación, de la yo formación. quería comentar una cosa que me parece interesante. No hace mucho tiempo estuve en una farmacia y entonces viene uno de los farmacéuticos y me dice, ¿tiene 3 minutos? Y digo, sí, ¿para qué es? Y entonces dice, tenemos una persona con un corte en la cabeza. Digo, Ah, pobre, digo. Dice, pero usted podría verlo. Y entonces me dice, yo me quedé asombrado, ¿no? Digo, pero ¿por qué voy a verlo? Dice, pero usted no es médico. Dice, no, digo, yo soy doctor, pero no soy médico. Dice, ay, se perdone. sí, claro. Entonces, bueno, hice el doctorado en música en la Universidad de Aveiro y mucha gente no entiende qué es esto de ser doctor en música, ¿no? Claro. Porque sabemos que hay abogados, Claro, sabemos que sí, hay sí, sí, médicos, sí. pero el doctorado en general es una etapa más en la formación, pero es una carrera de investigación. Por ejemplo, cuando un médico, hay médicos que son doctores, pero después tenemos los profesores doctores, que son los que han investigado, los que han descubierto cosas nuevas. ¿Investigación en qué sentido? Investigación en cosas que no se sabían antes, por ejemplo, en nuestro caso de la interpretación musical, de la historia de la música, y entonces es como decir, imaginemos cómo se tocaba en el siglo XVIII, o dónde nació fulano de tal, cómo fue su vida, o sea, puede ser Qué aspectos lindo. biográficos, aspectos Sí, interpretativos, y eso es somos como detectives de la música un poco, ¿no? qué De bueno. investigar y dice, uy, pero qué interesante esto, no me imaginaba que esto era así. Claro, no, es que es fundamental la historia de la música, es atrapante con cada uno también de los compositores. Sí, 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 ¿No? ¿No sí, es cierto? totalmente, sí. Por ejemplo, yo he investigado muchísimo sobre la vida de un compositor español que es Fernando Sor y con un colega hicimos la traducción, la primera traducción al castellano del libro. Es un libro de un compositor español que vivió en Francia exilado y la Sí, primera traducción al español se hizo en el siglo XX, le qué hicimos bueno. nosotros. Bueno, y entonces Eso te atrapó. sí, y Qué además bueno. la publicación no se hizo en España, sino que se hizo en Portugal. O sea, nunca fue publicado en España el libro. ¿Cuántos libros publicaste? Bastantes, dijimos como Y bueno, cinco, sí, ya ¿no? perdí un poco el cálculo, pero alrededor, sí, son 5 más o menos, además de obras musicales Claro. y muchísimos artículos académicos también. ¿Te acordás del nombre de alguno? Yo lo tengo acá Bueno, anotado. el primero sí, la digitación Sí, guitarrística, adiestramiento técnico para guitarristas, el sistema posicional en la guitarra, canto para tocar, toco para cantar. ese me encantó, ¿eh? Ese es muy interesante Ese me ese libro, encantó, ¿eh? porque Los nosotros encontramos acá, los podemos mm, comprar acá. ¿O por dónde? Por internet, por por la internet, web. sí, se puede conseguir en internet, sí, se puede comprar, es de la editorial Diego Marín de Valencia, de España. Y sí, es un libro que se dedica a la enseñanza por ejemplo, para la enseñanza básica de la guitarra, pero dándole importancia al canto. O sea, el alumno primero cantaría las obras, por lo menos la parte melódica, ¿no? Sí, Porque sí, 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 hicimos sí. selección así, y que después de saber la obra musical que la pueda tocar. Porque cuando, no sé, conocemos una canción de los Beatles, sabemos cómo la tenemos que tocar después. Pero Exacto. si vamos a tocar un compositor clásico, por ejemplo, clásico romántico, y no sabemos ni cómo suena, entonces, ¿qué es lo que tenemos que cantar Sí. instrumentalmente? Entonces se hace mucho más difícil. Sí, sí, los libros me llamaron mucho la atención y estoy segura que para el televidente también, para aquellos amantes de la música, estos libros son fundamentales. ¿Cómo se comunican contigo? ¿Quiénes? La gente que se quiere comunicar, ¿cómo se comunica contigo? Normalmente por email. Bueno, hoy en día tenemos tantas redes, ¿no? O WhatsApp o email, Sí. pero si alguien me busca Facebook, en ¿tenés? Facebook, en Instagram, poniendo mi nombre, hasta encuentran prácticamente todos mis contactos, mi Claro, lugar de trabajo. No, todo. no es difícil. Contame, bueno, ¿cuántos conciertos has hecho por toda Europa? Nombramos, bueno, Inglaterra, Francia, Alemania. Sí, ya he tocado como solista o con dúos, tríos por diversas partes de Europa, inclusive
en países como Israel, Polonia, Rusia, Francia, bueno, es amplio, Estados Unidos. Y acá hiciste también un espectáculo con Pavarotti, ¿no? Eso fue en 2000, Faro en el ahí año está en 2. el Faro, En sí. el año Yo 2. tengo acá anotado 2000. En el año ¿Cuánto? A ver si 2000, te acuerdas, 2000. el año 2000, sí, festival. fue Pavarotti, iba a hacer un espectáculo en Faro y necesitaba un guitarrista para tocar con la orquesta, que lo acompañara a él. Y entonces, yo no hacía mucho tiempo que estaba en Portugal y me dijeron, ¿quieres tocar con Pavarotti? Y entonces la de la Orquesta Sinfónica de Porto me dijeron, digo, claro, ¿cómo no me va a querer tocar con Pavarotti? Por favor. Y entonces fue una experiencia única. Magnífica, Sí, ¿no? sí, Única. fue espectacular. Y realmente me ayudó bastante a mi lanzamiento, digamos, como artista en Portugal, me dio muchas oportunidades. Sí, claro que sí. Y tenés, como para ir cerrando, alguna anécdota que quieras contar de alguna de tus representaciones, de tus conciertos. Bueno, Algo sumamente positivo, por supuesto. Bueno, eso, O chistoso, una cosa no sé. curiosa fue una vez tocar a las Islas Azores, y entonces también no hacía mucho tiempo que estaba en Portugal, y entonces acabé de tocar el concierto, y digo, fue un buen concierto, y viene un señor y me dice, el concierto fue espantoso, me dice. No. Y entonces digo, y después me enteré que espantoso era fantástico, maravilloso, Ah. en portugués, y entonces me quedé bastante chocado. Choqueado. Sí. Claro, porque el cambio de las palabras. ¿Puedo decir una última? Sí, por supuesto. Bueno, que ayer fue lanzado un libro de Charles Duncan, un compositor norteamericano, que es uno de los pilares de la técnica a nivel mundial de la guitarra, y nunca había sido traducido para ningún idioma, y con Eduardo Bonanzano, un colega con el que hicimos también la traducción del método de Fernando Sor, hicimos una versión en castellano, la primera, que se llama El arte de tocar la guitarra clásica. Y lo que es increíble es que el autor, que en este momento tiene 81 años, nos dijo que nosotros habíamos hecho una versión mejorada del libro. Y bueno, realmente nos quedamos alucinados. Claro. Dice, sí, dice, yo cuando lo leo, dice el autor, dice, me parece que un antiguo maestro del pasado me está dando consejos, y es el mismo que lo escribió, ¿no? Dice que leerlo en español, porque también entiende un poco, se quedaba él mismo impresionado. Ricardo, un mensaje para todos los amantes de la música clásica, los guitarristas, amantes de la música, de la guitarra, en todas las áreas. ¿Quisieras dejarle un mensaje a los chicos que te están mirando? Bueno, que si alguien tiene realmente esa semilla de la música dentro de sí propio, que la haga crecer, porque si uno le pone su agua, su fertilizante todos los días, si realmente se dedica a ello, eso me lo dijo una vez René Marino Rivero, dice, Barceló, dice, entréguese a la música y la música le va a dar todo lo que le tiene que dar. Un placer, muchísimas gracias. A Gracias usted, por acompañarme. a ti, Laura, fue un placer. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Buen retorno. Gracias. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la semana próxima aquí en Canal 11 de Punta del Este en un programa más de La Hora Contigo. Cuídense. Gracias.